Bueno, amigos de YouTube, aquí estamos otra vez. Primeramente, muchas gracias por ver mis vídeos. Y eso, vamos a empezar cómo recuperar un disco duro que esté estropeado. Concretamente, este disco duro, que es un Seagate, no sé si se lee aquí por culpa del flash. Es un Seagate con el firmware SD15 de 500 gigas. ¿Cuál es el problema de estos discos duros? Que de un momento a otro se te estropea y dices tú, se me estropeó el disco duro, tengo que tirarlo. Bueno, pues no. Hay una forma de recuperarlo y la forma de recuperarlo es a través de estos pines de aquí que tienen entrada y salida de datos. Bueno, primeramente, ¿qué hay que hacer? Pues tenemos que sacar la placa esta, los de la parte de aquí, estos dos, este y este, son más largos. Acordarse para a la hora de ponerlos. Lo levantamos con cuidado. Estos se lo dejamos en su sitio y le ponemos aquí. Tiene un terminal con contactos, que esos contactos van aquí a la placa. Bueno, pues esos contactos hay que cubrirlos. ¿Cómo los cubrimos? Pues con un trocito de plástico, un plástico duro, pues quitar de cualquier sitio, un envoltorio de unos pastelitos o de lo que sea, y se lo ponemos aquí. Así, de esta forma. Y ahora volvemos a colocar estos tornillos y estos de aquí sin apretar mucho. Estos tornillos de este lado sin apretar. Colocamos este y otro tanto de lo mismo, sin apretar. Ahí está, que se nos deslice este de aquí. Aquí tenemos otro tornillo que no podemos atornillar ahora mismo porque nos cuadra justo donde está el plástico. De esta forma tenemos el disco preparado. Nos sobra este tornillo de aquí. Bueno, pues con un trocito de cinta aislante, para no perderlo, pues lo recogemos así y lo ponemos aquí mismo. Así. Y así sabemos que lo tenemos ahí. Bueno, de esta forma tenemos el disco duro preparado. Bueno, ¿y ahora qué nos hace falta? Pues nos hace falta, necesitamos un cable. El cable de Nokia nos sirve el de DK5 o el de DK42, me parece, que es este, con este conector que tiene aquí. Bueno, pues este conector se lo tenemos que quitar. No nos sirve, es un DV9, pero no nos sirve este, por ejemplo, o la salida que tiene la propia placa base de DV9. No nos sirve. ¿Por qué? Porque tiene salida de 9 voltios. La salida TX y RX de transmisión y recepción de datos es de 9 voltios. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues que podemos fastidiar el disco duro. Entonces, este no sirve. Nos sirve este y tenemos que cortarle este conector de aquí. Bueno, pues cortamos el conector. También nos sirve este, que es un módulo de V9 que se compra y que tiene transmisión, recepción de datos y bueno, tiene una salida de 3,3 voltios, una de 5 voltios y la masa. Vale, este también nos sirve. ¿Qué hacemos una vez que cortamos este conector? Bueno, pues tenemos, aquí vemos que tenemos 6 conectores. Tenemos 6 pines aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ¿cuál necesitamos? Pues necesitamos el cuarto. 1, 2, 3. El cuarto, que viene siendo el RX. Ese es uno que necesitamos. Después necesitamos el siguiente, que es el TX, que viene siendo el penúltimo. Y después necesitamos la masa,
que viene siendo el último. O sea, que necesitamos las 3 conexiones últimas. Vale, ¿cómo averiguamos, una vez cortado el cable, cuáles son esas 3 conexiones? Bueno, pues muy fácil. Cortamos el cable, lo pelamos y vemos que tenemos 3 cablecitos. Bueno, pues con un multímetro buscamos la continuidad. Buscamos la continuidad de esos 3 cables. Entonces, vamos a la masa, por ejemplo, y vemos que la masa es el amarillo. El otro no, y el azul no. Vemos que es el amarillo. Bueno, pues sabemos que la masa es el amarillo. El siguiente, que viene siendo el TX, pues colocamos el TX y vemos cuál es. Vamos a buscar el TX y vemos que el TX es el azul. Bueno, pues apuntamos el amarillo en este cable. A lo mejor el cable que cortáis vosotros pues cuadra que son otros colores distintos, pero bueno, no debería ser. Y ahora el que nos queda pues viene siendo el rojo, que es el RX, y estos no. Bueno, pues una vez sabido cuáles son, pues los pegamos aquí y le metemos unos conectores para conectarlos aquí. Entonces, ¿cuáles son los de aquí? Cogiendo el disco duro así, pues aquí tenemos 4 pinchitos, tenemos aquí, que suele ser donde se hace el puente para máster, eslavo y esas cosas que se hacen con el disco duro. Bueno, pues tenemos aquí el primero, empezando por donde están los conectores de serial ATA. Tenemos el primero, el RX, el segundo, el TX, y después el tercero, la masa. Bueno, pues ahí es donde conectamos estos cablecitos de aquí. Le podemos poner un conector para conectarlos directamente ahí. Entonces, ¿qué hacemos? El RX lo conectamos con el TX, el TX lo conectamos con el RX y la masa con la masa. Y así. Y este, otro tanto de lo mismo. Si tenemos esto, pues preparamos unos cables de conexión y hacemos lo mismo. Pues tenemos TX y RX, conectamos ahí, conectamos la masa y lo mismo en el disco duro con el otro extremo. El TX con el... bueno, esto lo pusimos al revés, este es de aquí, que está pulido. El TX con el RX con el TX y la masa con la masa. Y así. Y bueno, y con esto lo conectamos al ordenador y os digo cómo.